Bien, listo chicos. Iniciamos entonces los ejercicios para este tema, valor absoluto. En página 71 del libro, chicos. Sí, página 71 del libro. Vamos a ver, un momentito. Ya. Pregunta número 1. Por favor, todos con su libro, no se olviden, todos con su libro. Vamos a responder, ¿ya? Vale, pregunta número 1 dice lo siguiente. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es verdadera respecto de la función valor absoluto? A ver, alternativa A dice, su dominio son los valores reales, son los números reales no negativos. ¿Será verdadero o será falso? El valor absoluto, recordemos, vamos a poner por acá, vamos a poner la gráfica del valor absoluto para que recuerden. ¿Listo? A ver, este es nuestro plano cartesiano. Y la gráfica del valor absoluto sería, ahora vamos a hacer un poquito por acá, también para que se vea bien. Listo, ahí está la función valor absoluto, ¿cierto? Entonces, si nosotros recordamos, la función el valor absoluto tiene como dominio, el dominio de la función es todos los reales, ¿no? Pero acá nos dice solamente los reales no negativos, o sea, nos está diciendo solamente esta parte, mira. ¿Eso nada más será el dominio? No. La función tiene como dominio todos los reales, ¿está bien? Por lo tanto, la primera sería falsa, ¿no? Su recorrido, dice, son los números reales. Ya, a ver, veamos. ¿El recorrido cuál es? El recorrido es por dónde está pasando la función. Si tú observas, la función, mira, está pasando por acá y luego está subiendo. ¿Serán todos los reales el recorrido? No, sí o no. Porque para que sea el recorrido todos los reales, entonces tendría que considerar también partes negativas. Pero si tú observas, cuando hemos recorrido la función, solamente estamos considerando parte positiva. Por lo tanto, también no es falso, ¿no? El recorrido habla acerca del rango, pues, ¿no? El rango. El rango de la función, en cambio, es desde 0 hasta el más infinito, ¿sí? Listo. Entonces, falsa, ¿sí? A ver, dice, es una función decreciente en todo su dominio. A ver, si tú observas, mira, por acá es cierto, la función decrece porque te das cuenta que está disminuyendo, pero sin embargo, por este lado está aumentando. La función es creciente. Entonces tú dirás, no, en todo su dominio no es decreciente. Es decreciente en el dominio negativo, o sea, cuando los x sean negativos, ¿sí? Pero cuando la parte del dominio es positivo, entonces se convierte en una función creciente, mira. ¿Sí? Así que tiene que tener mucho cuidado. ¿Tiene un mínimo valor? Claro que sí, porque como la función no abarca todos los reales, entonces esta función va a tener, si tú observas en el rango, tiene un punto extremo, que es el 0. Él sería entonces para nosotros el mínimo valor. Ahí está el mínimo valor. ¿Sí? Toda función valor absoluto tiene un mínimo valor. Profesor, y si la función no se encuentra ubicada en esa parte del plano cartesiano, por ejemplo, a ver, por ejemplo, mira, yo tengo un plano cartesiano por acá y vamos a dibujar a la función valor absoluto de esta forma. ¿Listo? Mira, ahí está. Entonces, si tú te das cuenta, esta función valor absoluto, acá, en todo momento en donde tú lo encuentres, va a tener un mínimo valor. Va a ser él. Si está por acá debajo, también va a ser él. Por acá también va a ser él. En todo momento tiene un mínimo valor. Pero, ¿qué pasaría si nosotros decidimos, a ver, invertirlo así? Mira. ¿Mm? Si lo ponemos así. ¿Qué va a pasar con la función? ¿Tendrá un mínimo valor? ¿Te seguirá teniendo mínimo valor si lo invertimos? Recuerda algo, recuerda que esto es ilimitado, ¿no? O sea, es una recta que se va hacia el infinito. Cuando la función se encuentra abriéndose hacia abajo, ya no tiene un mínimo valor, más bien al contrario, tiene un máximo valor. Así que por favor ten en cuenta esto, por favor, ¿sí? Mira, tenlo muy en cuenta. Las funciones valores absolutos, y también no solo la función en valor absoluto, sino también la función cuadrática, creo que hemos hecho la semana pasada.
Las funciones valor absoluto y cuadrática van a tener, no, la cuadrática hemos hecho la semana antepasada, creo, ¿cierto? Sí, claro, la semana antepasada hemos visto las funciones cuadráticas. La semana pasada fue la función raíz cuadrada. Ya, entonces, en las funciones cuadráticas y las funciones valor absoluto, van a tener mínimo valor cuando la gráfica se abre hacia arriba. Y van a tener máximo valor cuando la gráfica se abre hacia abajo. Así que tengan en cuenta eso, por favor, porque es muy importante. Viene también en los problemas, nos pregunta acerca del mínimo y del máximo valor. ¿Está bien? Listo, entonces ya saben por acá, sería verdadero. Y, nos faltó, ¿es una función de segundo grado? No, pues no es de segundo grado porque la variable principal no necesita tener de segundo grado. Puede ser x a la 1. Falsa también, ¿ya? Listo, entonces acá también tenemos 3 falsas, una verdadera. 4 falsas, una verdadera. Listo. Pregunta número 1 resuelta entonces. Pasemos a la número 2. A ver. Listo. Dice, si la función f de x es igual, si la función f de x es igual al valor absoluto de menos 2x, no, allá, menos 2 veces x más 3, así, valor absoluto de esa expresión todavía, sobre menos 2, ¿no? Entonces nos pide calcular f evaluado en 7. Chicos, sencillo nada más. Nos están pidiendo que hallemos o calculemos la imagen de la función cuando toma el punto 7, ¿no? Bueno, no hay problema porque x puede ser todos los reales. Entonces, si x vale 7, lo único que tenemos que hacer es reemplazarlo. Sería menos 2 por 7 y esto más 3, ¿no? Valor absoluto y esto sobre 2. Sobre menos 2. ¿Qué nos quedaría? Por acá, valor absoluto de menos 14 tenemos por acá. Menos 14 más 3, menos 14 más 3 estaría quedando menos 11. ¿Sí? Valor absoluto sobre menos 2. ¿Listo? Ya está. Tendríamos entonces valor absoluto de menos 11 quedaría 11 y esto sobre menos 2 estaría quedándonos pues menos 11 medios. Listo, sería la respuesta a la pregunta, chicos. ¿Está bien? Tengan en cuenta, por favor, las operaciones de los signos, que es muy importante cuando desarrollemos valor absoluto, porque podríamos encontrar con signos diferentes, ¿no? Y al operarlo, si no lo hacemos correcto, entonces podríamos obtener otra respuesta, ¿ya? Listo, chicos, ahí está. Esa sería la respuesta a esta pregunta entonces, ¿sí? Menos 11 medios. Ya está. Bien, chicos. Siguiente pregunta, por favor, o hay alguna consulta, duda por acá. Todo claro, teacher. Ok, listo. Muy bien. Continuemos entonces. Ya sabes, cuando te piden calcular la función de un valor, simplemente reemplazas. Lo único que tienes que hacer es reemplazar el valor de x por él. Nada más. Siempre, sea para cualquier función, no solamente para el valor absoluto en general. Si tú tienes una función cualquiera y te piden calcular la función evaluada en un valor, reemplaza a x en ese valor. Y lo que obtengas sería pues el resultado justamente de la función evaluada en ella. ¿Sí? Listo. Pregunta número 3. Dice lo siguiente. La gráfica de la función f de x igual al valor absoluto de x menos 3 corta el eje x en el punto. Lo hemos dicho. Si tú tienes una función valor absoluto cualquiera, esta de acá. ¿Listo? A ver, esta función valor absoluto cualquiera. Él va a cortar al eje x, puede cortar en un punto, en 2 puntos o también en un punto. O también puede ser que no corte en ninguno, ¿ah? Porque, por ejemplo, ¿qué pasaría si es que la gráfica estuviese por acá? No cortaría en ninguno el eje X, pero puede cortar en uno solo si la gráfica está ahí. O en dos, como es el caso de acá, ¿no? Por acá, no sé, pero podría cortar en dos. ¿Qué hacemos para saber ello? ¿Qué hacer si es que, para encontrar si es que la gráfica corta en uno, en dos o en ningún punto? Lo único que tienes que hacer es para hallar los interceptos, eso se llama interceptos con el eje X, interceptos con el eje X, o también podríamos decir como corta al eje X, como la gráfica corta al eje X, entonces lo que tú puedes hacer es igualar la función f de x, lo igualas a 0. En este caso, ¿quién es la función f de x? Se daría valor absoluto de x menos 3 igual a 0.
¿Listo? Ya está. Entonces, resolvamos, mira, al resolver, si el valor absoluto de x menos 3 es 0, ¿sí? Recuerda que esto se separa en dos, ¿no? Uno así como está en el positivo de él y otro en el negativo. Pero el 0 en positivo y negativo es lo mismo. O sea, simplemente vas a decir que x menos 3 debe ser igual a 0 y x debe ser 3. Entonces, ¿te das cuenta que al resolver esta ecuación, chicos, solamente obtenemos un valor para x? Si tú obtienes un valor para x, quiere decir que la gráfica de la función debería ser así. Está cortando solamente en un punto, en ese punto que sería el 3. No cortaría en dos, mira, cortaría en uno solo. Profesor, ¿y cuándo cortaría en dos? Cuando tú resuelvas esta ecuación y te va a salir otro valor para x. Listo. Si te sale dos valores para x, quiere decir que la gráfica corta en dos puntos al eje x. Profesor, ¿y cuándo no corta en ninguno? Cuando no puedes resolver la ecuación. Si la ecuación no se puede resolver, la gráfica no va a cortar en ningún punto y entonces estaría de esta forma, ¿no? Estaría así. ¿Listo? ¿Te das cuenta? Eso hay que tenerlo presente, chicos, ¿sí? Hay que tenerlo presente. Entonces, si como x es 3, y ¿cuánto vale? Cuando x vale 3, reemplazas, entonces vas a decir por acá, reemplazas por acá, y y vale 0, ¿no? Ya está. ¿Listo? Entonces el punto, por lo tanto, el punto sería 3,0. Ese sería el punto, ¿sí? Listo. Respuesta a la pregunta, chicos. No te olvides, para hallar los cortes, los interceptos con el eje X, lo que tengo que hacer es evaluar la función con C, la función igualarlo a 0, ¿no? O sea, o esto simplemente vas a decir, L es Y también, L es Y, o la función, igualito es. F de X es lo mismo que Y. Entonces, igualamos a 0 Y. Si igualamos a 0 la función, ya podrías encontrar la cantidad de valores para X. Puede ser 1, puede ser 2 o puede ser 0. Si encontraste 1, significa que solamente va a haber un corte con el eje X. ¿Está bien? Si encontraste 2 puntos, van a haber 2 cortes. Y si no encuentras, pues quiere decir que no hay corte con el eje X. ¿Listo? Muy bien. Muy bien, chicos. Entonces, esto sería la respuesta. ¿Alguna pregunta, por favor? ¿Alguna consulta, duda? Una pregunta, teacher. Fue claro. Ok, Diego, muy bien. Continuemos entonces. Pregunta número 4. A ver, dice lo siguiente. La función f de x igual a 5 más 3 veces valor absoluto de x corta el eje y en el punto. Ya. Para hallar los cortes con el eje y, como tú te das cuenta también, como tú observarás, ¿cierto? Porque dice que tú eres muy observador. Cuando graficas la función valor absoluto, que si bien es cierto, hemos dicho puede cortar en un punto al eje X, puede cortar a 2 o puede no cortar en ninguno. Digamos que corta ahí, a 2. ¿Listo? Ya está. Pero también entonces observarás que si él corta en dos puntos al eje X, mira, por acá. Acá tenemos dos puntos de corte con el eje X. Pero también él tiene un corte con el eje Y, mira. O sea, también puede cortar la gráfica al eje Y. Profesor, ¿podría no cortar al eje Y? Eso es más complicado. Difícil que no corte al eje Y, porque si yo le pongo la gráfica más acá, entonces este de acá podría estar encontrándose por acá. Mira, podríamos proyectar esta gráfica así, ¿ves? ¿Te das cuenta? Y podría cortarlo. O sea, en algún momento lo podría cortar. ¿Está bien? Listo. Si lo ponemos por acá, mira, por este lado, es lo mismo, ¿no? Porque ahora cortaría por el otro lado. Pero también lo cortaría. Si lo ponemos debajo, igualito. Debajo, igualito, mira, va a cortar. ¿Te das cuenta? Ponemos por acá y cortaría más o menos por acá. O sea, es más complicado que no corte al eje Y. Casi siempre va a cortar el eje Y. O sea, de verdad que no, no dejaría, o sea, no habría un punto, no habría una gráfica donde no corte al eje Y. Siempre lo va a cortar. ¿Y cómo encontramos ese corte con el eje Y? Corta al eje Y. Para encontrar el corte con el eje Y, o el intercepto, nosotros le llamamos corte con el eje Y, lo único que tienes que hacer es lo siguiente, mira. ¿Qué vas a hacer para hallar el corte con el eje Y? Fíjate, este punto, como siempre está en el eje Y, está en el mismo eje,
él siempre va a empezar con 0, 0, y algo. O sea, tú tienes que encontrar qué valores, 0,2, 0,3, 4, 5, 6, qué valores, 0, menos 3. Por lo tanto, para encontrar el corte con el eje Y, lo único que tienes que hacer es que X sea 0. X tiene que ser 0 nada más. Entonces, si X vale 0, tú vas a calcular ahora F evaluado en 0. Si calculamos F evaluado en 0, sería 5 más 3 veces el valor absoluto de 0. ¿Cuánto es eso, chicos? A ver, entonces F evaluado en 0, ¿cuánto sería? Él vale 0, 5 más 0 valdría 5. Por lo tanto, ya tienes el punto, ¿no? Por lo tanto, el punto sería, mira, el 0,5. Listo, nada más. Eso sería todo. ¿Sí? Eso sería todo para hallar el corte. Entonces ya sabemos cómo hallar los cortes con el eje X. Eso se hace igualando a la función a 0 o el Y igual a 0. Y también tenemos cómo se halla el corte con el eje Y. Eso se hace igualando X0. Chicos, esos puntos por favor recuerden, son muy importantes porque cuando hagamos la gráfica de la función, esos dos cortes son muy importantes. ¿Sí? Listo, muy bien. Consultas, dudas, por favor, hasta acá, a ver. Preguntas, dudas, chicos. Ninguna duda, teacher. Todo bien. Bueno, continuemos entonces. Pregunta número 5. Mira, dice lo siguiente. Sea una función, bueno, esto ya no es parte de función valor absoluto, sino del tema de funciones en sí. Porque, si bien es cierto, tenemos por acá una regla de correspondencia que involucra al valor absoluto, tenemos también otra por acá que está involucrando a la función raíz, a la función cuadrática y por acá una función lineal. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer acá nosotros? Como nos piden calcular f evaluado en menos 5, f evaluado en 0 y f evaluado en 12, lo único que tenemos que hacer es lo siguiente, chicos. Miren, si nosotros queremos calcular f evaluado en menos 5, tenemos que poner nosotros en qué intervalo se encuentra. ¿Estará en este primer intervalo, en este segundo o en este tercer intervalo? A ver, este menos 5, ¿dónde se encuentra? Tú vas a decir, menos 5 es mayor que 10. ¿Es mayor que 10? O sea, ¿está acá? O sea, vamos a poder decir, ¿este menos 5 es mayor que 10? No, no está acá, ¿sí o no? No está en este intervalo. Menos 5, ¿es mayor que menos 6 pero menor o igual que 10? Ah, mira, acá sí está. Entonces tú puedes decir por acá, menos 5 es mayor que menos 6 y menor o igual que 10. ¿Listo? Ya está, ya encontramos en qué intervalo se encuentra. Entonces, si está en este intervalo, en el segundo, tú vas a tener que resolver usando su regla de correspondencia de él, de este segundo intervalo, que sería x al cuadrado. Entonces solamente pondrías, pues, menos 5 y esto elevado al cuadrado. ¿Cuánto valdría, chicos? 25. Ya tenemos f evaluada en menos 5. ¿Está bien? Profesor, ¿por qué utilizó él? Porque el menos 5, que es el valor de x que vamos a darle, está en este intervalo de menos 6 a 10. Veamos el otro. Quiero calcular f evaluado en 0. F evaluado en 0. A ver, ¿dónde se encuentra el 0? ¿En cuál de los tres intervalos se encuentra? ¿Estará acá? ¿0 es mayor que 10? No, 0 no es mayor que 10. ¿0 es mayor que menos 6 y menor que 10? Sí, también se encuentra acá. Y no está acá, mira, 0 es menor o igual que menos 6. No, no se encuentra acá, está acá. Entonces tú vas a decir también acá, 0 es mayor que menos 6 y menor o igual que 10. ¿Listo? Ya está. Por lo tanto, él también se desarrollará usando esta segunda regla, que sería 0 al cuadrado es igual a 0. Muy bien, por último tendríamos que hacer el que falta, que sería f evaluado en 12. ¿Dónde se encuentra f evaluado en 12? A ver, el 12 primero, ¿dónde se encuentra? ¿En qué intervalo? 12, a ver, observen por acá, 12, ¿está acá? ¿Acá o acá? Ah, el 12 está acá, 12 es mayor que 10, 12 será mayor que 10. Por lo tanto, si está en el tercer intervalo, tú vas a resolver usando él, sería 10, ¿cierto? 10 menos X, dice, ¿no? 10 menos X, o sea, 10 menos 12. ¿Y cuánto sería eso, chicos? Menos 2. Listo. Ya tenemos entonces ahora solamente resolveríamos, ¿no? Entonces, ya tenemos los valores de cada uno, vamos a reemplazarlo. Tenemos f menos 5 más f evaluado en 0 menos f evaluado en 12. Reemplacemos, f evaluado en menos 5 vale 25
más f evaluado en 0 que vale 0 y menos f evaluado en 12 que valdría menos 2. ¿Sí? ¿Cuánto sale entonces todo? 27. Se acabó el problema, chicos. ¿Listo? Ahí está. Respuesta a esta pregunta. ¿Sí? Consultas, dudas, por favor. A ver, ¿alguna consulta, alguna duda? ¿Alguna consulta, chicos, duda? A ver, preguntas, por favor, dudas. Ninguna pregunta, teacher, todo ¿No? claro. Ok. Observa entonces, por favor, él se resuelve como el ejemplo anterior, solo que ahora tenemos que dividir al dominio en 3 intervalos. Y el valor que te estén pidiendo a ti tienes que ubicar en cuál de los intervalos está. Estará acá o acá, ¿no? En cuál de los 3. Y según encuentres el intervalo donde se encuentre el valor del cual tú quieres calcular su función, utilizarás la regla de correspondencia correspondiente a esto, ¿no? ¿Listo? Muy bien, chicos, listo. Continuamos entonces. Siguiente pregunta. Hasta el momento estamos viendo que está sencillo hasta el momento. ¿Sí? Pasamos a ver la número 6. Dice lo siguiente. ¿Cuál es la función que se representa en el gráfico? Ah, mira, nos están preguntando cuál es la función que representa él, ¿no? Ya, ¿cómo podríamos encontrar esta función? A ver. A ver, una forma rápida de encontrar esto es lo siguiente. A ver, mira. Este puntito nos va a servir bastante. Cuando tú quieras encontrar, tener alternativas como reglas de correspondencia que representen a una gráfica, busca en la gráfica puntos que puedas encontrar rápido. Por ejemplo, él y por ejemplo él, mira. Nos vamos a encontrar, ¿sí? Este punto, ¿qué sería? Él sería el punto 4,6. ¿Listo? 4,6, mira. Este punto, ¿qué sería? Sería el punto 2,0, ¿sí? Y este punto, ¿qué sería? Mira, el 6,0. Listo. 4,6, mira, ya. Lo que vamos a hacer es lo siguiente. A ver, a ver. Mira. Ah, a ver, un ratito. Vamos a ver cómo podemos encontrar rápidamente la gráfica. Mm, ya, observa, mira. También observamos que la gráfica que nos están dando se está abriendo hacia abajo, ¿cierto? Se está abriendo hacia abajo. Por lo tanto, él debe ser el valor absoluto con un signo menos delante. ¿Recuerdas? ¿Qué dijimos? Que si la gráfica de un valor absoluto se abre hacia abajo, es porque delante de ese valor absoluto hay un signo menos. Y en las alternativas que tú estás observando, en todas tiene el signo menos excepto en la D. Ya podríamos ir descartando esa alternativa, ¿está bien? Que ya no podría ser. ¿Qué más? A ver, ¿qué más? ¿Qué más podríamos hacer? Buscar un valor que se haga cero, mira. O sea, vamos a hacer por acá. Como tenemos estos dos valores con los cuales se hace cero, tendremos que reemplazar nada más. Sería cuestión de reemplazar, no hay de otra, chicos, no hay de otra. A ver, esto tendríamos que... tendríamos que evaluar, ¿no? Ya, mira, otra opción más, mira. Como yo quiero que salga 6 por acá, cuando x sea 4, entonces, si tú te das cuenta, la gráfica del valor absoluto sería así, ¿no? Valor absoluto de x menos b más c, ¿sí o no? Listo. Si L6, digamos, L6, tú observas que en todas las alternativas L6. Yo quiero que ese punto sea 6, entonces acá tendríamos que ver que él sea 0. Entonces busca las alternativas donde él se hace 0, mira. Vamos a poner como 4,6 pertenece a la función, vamos a poner a la función g, ¿listo? Entonces buscaríamos las
funciones, las alternativas, donde acá él se haga 0. Acá él no se hace 0, mira. Porque acá si tú le pones 4, 4 más 4 saldría 8. Y 8 por menos 3 estaría saliendo pues menos 24, no se hace 0. Acá sí se hace 0. Acá también y acá también. ¿Listo? Entonces solamente nos quedan estas tres ecuaciones para poder encontrar, ¿no? Para poder encontrar justamente cuál es, o cuál de ellas es 3, ¿no? ¿Cuál de ellas 3 es? A ver, sigamos viendo alternativas. Ah, fácil. Busquemos que él se haga 0. Cuando vale 2 se hace 0. Entonces podríamos reemplazar nada más. Vamos a elegir 2 puntos, ¿sí? Listo, ya tenemos 2 puntos. Lo único que tienes que hacer, chicos, es primero ir descartando alternativas y lo segundo ya es comprobar. A ver, si yo reemplazo en la primera, mira, acá en la alternativa B, en la alternativa B que tenemos g de x, vamos a evaluar g evaluada en 2, ¿sí? Debe salir 0, ¿ah? Debe salir 0. Entonces, para la alternativa B saldría menos valor absoluto de 2 menos 4, valor absoluto de esto más 6. Si nosotros operamos, acá saldría 2 menos 2 más 6, 4. No sale 0, por lo tanto él tampoco es. ¿Listo? A ver, con la alternativa C, G evaluado en 2, ¿qué sería? Mira la alternativa C, saldría menos 2 veces valor absoluto de x menos 4 y esto más 6. A ver, operemos. Ah, pero este no es x, ¿no? Debería ser 2, porque x vale 2. Saldría 2 menos 4, así. Entonces tendríamos, a ver, acá también saldría menos 2, valor absoluto 2, y por menos 2 saldría menos 4. 6 menos 4 valdría 2. Tampoco es, mira. Entonces la única alternativa que nos queda sería la E, que evaluando G en 2 quedaría, a ver, reemplacemos, mira, saldría menos 3, valor absoluto de 2 menos 4 y esto más 6. ¿Cuánto sale esto, chicos? Acá sale 2 positivo, por menos 3 sale menos 6 y menos 6 más 6 sale 0. Y mira, cumplió, cumplió. Entonces él sí es, ¿sí? La alternativa sería él. Entonces, por lo tanto, ya puedes decir cuál es el valor de G. ¿No? Ya podríamos decir cuál es el valor de G. Por lo tanto, G, o sea, la gráfica de la función está representada por la regla de correspondencia menos 3 valor absoluto de x menos 4 más 6. ¿Listo, chicos? ¿Cómo hemos conseguido esto? Entonces, miren cómo hemos conseguido la gráfica. Lo primero es viendo la gráfica hacia dónde se abre, ¿no? Si se abre hacia abajo, hemos descartado todos los que tengan positivo multiplicado por el valor absoluto. Tenemos el valor absoluto multiplicado por más 3, él lo descartamos. Porque todos los demás están multiplicados por menos, mira. ¿Sí? ¿Qué más? ¿Cómo hemos descartado el otro? Como tenemos al 6 y todos terminan en 6, entonces acá tenemos que ver que ellos sean 0. Ellos tienen que ser 0, todos ellos. Y para que se haga 0, cuando x vale 4, sería la única posibilidad que sea x menos 4. Entonces descartamos todos los que sean más. Descartamos él y descartamos él. Ya está. Con los 3 que nos queda, o si nos quedan menos alternativas, ya podríamos comprobar teniendo en cuenta los puntos que pertenecen a la gráfica, ¿no? Tenemos este puntito que pertenece a la gráfica, este puntito también, que nosotros conocemos su valor porque lo estamos ahí viendo en el plano cartesiano. Entonces decimos, 4 pertenece a 6, esto nos sirvió para hacer el primero, y el segundo, que es 2,0, pertenece a G, entonces reemplazamos nada más. En las 3 alternativas que nos queda, calculamos G evaluado en 2. ¿Y cuánto tiene que salir? 0. ¿Está bien? De acá nosotros tenemos que decir que G evaluado en 2 debe ser 0, pues, ¿no? Por eso hemos buscado esto, y este es el único que cumple, ¿sí? Ese es el único que cumple. Ya está, chicos. Bueno, igual hubieran hecho desde un inicio con todos también. Podrían haber hecho con las 5 alternativas. Escoger un punto de la gráfica que sea conocido y reemplazar en las 5 alternativas que te dan. En la que cumpla, pues, esa será, ¿no? ¿Está bien? Esa será. Muy bien. Listo, chicos. Eso sería la respuesta a esta pregunta, ¿sí? Ya está. Consulta, por favor, dudas. Ninguna pregunta, teacher, pero está bien. Ok, listo. Pasemos al siguiente ejercicio. Pregunta 7.
Me pide determinar la gráfica de esta función. Mira. A ver, nos pide determinar la gráfica de esta función. ¿Ah? La f de x que es igual al valor absoluto de x menos 5 y esto menos 2. Ya. Voy a hacerlo de dos formas. ¿Está bien? La primera opción que voy a hacer es la siguiente. Voy a utilizar los interceptos. ¿Sí? Voy a utilizar los interceptos. Y la segunda opción va a ser que voy a utilizar el trazado de gráficas, que también lo hemos hecho, si no me equivoco. Hemos visto cómo se trazan las gráficas, ¿cierto? A ver, hemos visto el trazado de gráficas, ¿no? Sí creo. No hemos visto el trazado de gráficas, ¿no? No hemos visto qué pasa con las gráficas cuando una... Eso recién viene la siguiente semana, ¿cierto? Eso recién lo vamos a hacer la siguiente semana. ¿Qué pasa con las gráficas cuando están sumadas con un valor, restadas con otro valor? Si eso todavía no lo hemos visto ya. Pero igual lo voy a colocar, mira, para que lo tengas en cuenta, ¿saben? Vas a ver dos formas de poder desarrollar este ejercicio. A ver, observa. La primera opción, como te decía, era conocer, y bueno, la primera opción que yo voy a hacer, la primera forma, es tal vez la más exacta, porque te va a permitir conocer a ti por dónde pasa exactamente la función, ¿ya? Entonces, lo primero que vamos a hacer es encontrar los corte con el eje Y, mira. El corte con el eje Y. ¿Qué hacemos para encontrar el corte con el eje Y, chicos? Lo que vas a hacer es decir que x vale 0. Si x vale 0, calcularías f evaluado en 0, entonces sería igual al valor absoluto de 0 menos 5, ¿cierto? Y eso menos 2. ¿Cuánto vale, chicos? ¿Cuánto valdrá f evaluado en 0? Saldría, por acá 0 menos 5 es menos 5 y su valor absoluto es 5, y si le quitamos 2 saldría 3. Entonces de acá tendríamos, habría el corte con el eje Y, ¿qué punto sería? Mira, cortaría en el punto 0,3. Lo acabamos de encontrar, ¿está bien? Vuelvo a repetir, ¿ah? Para llegar al corte con el eje Y hacemos que x valga 0. Si x vale 0, él sale 3, o sea, cortaría en el punto 0,3. Segundo punto, ¿qué hacemos? El corte con el eje Y, con el eje X, perdón. Corte con el eje X. ¿Qué hacemos para eso? Lo único que tendríamos que hacer es igualar a la función, que es valor absoluto de x menos 5, menos 2, igualarlo a 0. Si igualamos a 0, él quedaría valor absoluto de x menos 5 igual a 2. Y de él encontramos dos valores, chicos. El primero que se obtiene desapareciendo los valores absolutos como está, y tendríamos que x menos 5 es igual a 2 y x valdría 7, o que x menos 5 sea igual al negativo de 2, ¿no? O sea, menos 2. Y x valdría 3. O sea, cortaría, los cortes con el eje x saldrían. El primero saldría el 7,0, el primer punto, ¿está bien? El primer punto por acá saldría, con él, ¿no? Saldría el 7,0 y con él saldría el otro punto, el 3,0. ¿Listo? ¿Qué hacemos una vez tengamos esos cortes, chicos? Lo único que hacer es graficar. Graficamos, mira, tenemos nuestro plano cartesiano y vamos a graficar, ¿está bien? A ver, plano cartesiano un poco más derecho, ahí está. Ubicamos esos puntos. El punto 0,3, digamos que 0,3 está por acá. 1, 2, 3, por acá. Acá está el punto 0,3, ¿está bien? Eso ya lo tenemos. El siguiente es el 3,0 y el 7,0. A ver, 1, 2, 3 por acá. Vamos a mover esto. Ponerlo así. Y por acá, a ver, el 1, 2, 3, 4, 5, 6 y el 7,0 que esté por acá. ¿Ya? Listo. Ya está. Listo. Entonces tendríamos el 3,0 por acá y el 7,0 por acá. ¿Cómo sería la gráfica de él? La gráfica, mira, tiene que pasar él con él. Hacemos una gráfica así. ¿Listo? Ya está. Muy bien. Y luego tendría que subir más o menos por acá, ¿no? Listo, más o menos así sería la gráfica, chicos.
O sea, bueno, tampoco no nos piden exacto, ¿no? No nos dicen no nos piden una gráfica exacta. Está más o menos, ahí se van a interceptar. Esa sería la gráfica. ¿Listo? Y como tú observarás, a ver, la que cumple con él sería esta de acá, la letra C, ¿no? A ver, él es el 7, él es el 3,0 y él es el 7,0. Chicos, ¿cómo encontramos este punto de acá? Eso lo hemos dicho. ¿Cómo encontramos ese punto? Recuerda. ¿Recuerdas? Si él es 3 y él es 7, este debe ser el punto medio. ¿Quién me dice cuál es el punto medio acá? A ver, entre el 3 y el 7, ¿cuál es el punto medio? ¿Cómo se encontraba este punto? Es importante porque después en los problemas también vas a necesitarlo. ¿Cómo sería, cuánto valdría este punto, chicos? Recuerda, se resta, por favor, la distancia que tú vas a separar acá se va a restar. Sería 7 menos 3 es 4 y entre 2 sería 2. O sea, por acá, a ver, vamos a quitar esto más o menos. Mira. O sea, tú tienes que encontrar el punto medio acá. Si él es 3 y él es 7, este punto de acá, el punto medio sería el 4. No, el 5, perdón. ¿Por qué? Porque acá van a ver la distancia que hay acá debe ser igual a la distancia que hay acá. Si tienes que vale 3 y el 7, el punto sería el punto medio sería el 5. ¿Cómo se obtiene? Vuelvo a repetir. Sería 7 menos 3, 4. Entre 2, 2. Y 2 más 3 es 5. Y 5 más 2 es 7. ¿Te das cuenta que la distancia de separación entre ellos es la misma? ¿Sí? Ahí está. El 5 es el punto medio del 3 y el 7, entonces. Ahora, ¿cómo encontramos con qué valor está él? Reemplazas acá. Si él vale 5, sería 5 menos 5 es 0, y 0 menos 2 es menos 2. ¿Listo? Entonces por acá. ¿Listo? Pasaríamos a ver el menos 2, más o menos por acá, ¿sí? Listo. Y ya tenemos todos los puntos, mira. Ya sabemos dónde está la gráfica. Entonces tenemos los puntos, tenemos el vértice, tenemos los cortes, tenemos todo. Mira, estamos haciendo una gráfica ya muy exacta, ¿no? Porque estamos encontrando todo, pues. Listo, chicos. Eso sería entonces la función pedida, ¿sí? ¿Sí? Vuelvo a repetir. Este 5, ¿cómo se encuentra el 5? Obteniendo el punto medio de 3 y 7. Entre 3 y 7 el punto medio es 5. ¿Por qué? Porque sería 7 menos 3, 4 y entre 2 es 2. Acá hay una distancia de 4, mira, lo voy a poner. Acá hay una distancia de 4. Entonces el punto medio tiene que estar pues 2, 2. Y 3 más 2 es 5 y 5 más 2 es 7. Cumple, ¿no? ¿Y cómo encontramos este punto que baja? Simplemente reemplazas acá. 5 menos 5 sería 0 y 0 menos 2 saldría menos 2. Ahí está la gráfica, chicos. Esa es una forma. Es la forma un poco más extensa, pero también es la más exacta. Como tú observas, estás obteniendo pues todos los puntos de la gráfica. No te está faltando ni uno, mira. ¿Está bien? Entonces, si tú tienes todos los puntos de la gráfica, ya tenemos una gráfica exacta. ¿Cuál sería la otra forma? ¿Cuál es la otra forma? Mira. Esto lo vamos a hacer en borrador nada más. ¿Está bien? ¿Listo? Mira por favor acá. Todo parte a partir del valor absoluto de x. ¿Sí? Valor absoluto de x. Tú sabes que él es el valor absoluto de x. ¿Listo? Entonces, vamos a realizar ciertas operaciones. Como acá tenemos, dice valor absoluto de x menos 5. Este valor absoluto, si tú ves dentro del valor absoluto, ves que se agrega o se le añade un valor a la variable x, quiere decir que ha tenido un desplazamiento. ¿Qué significa ese desplazamiento? ¿O cómo va a ser ese desplazamiento? Va a ser un desplazamiento horizontal. ¿Y cómo sería un desplazamiento hacia dónde? ¿Horizontal hacia dónde? ¿Hacia la derecha o hacia la izquierda? Cuando tú veas que al x se le quita 5, menos 5 es un desplazamiento hacia la derecha. Profesor, ¿cómo encontramos que es hacia la derecha? ¿Cómo sabemos hacia dónde se ha desplazado? Fácil, iguala el a 0. Si tú igualas el a 0, tendrías x menos 5 igual a 0, vale 5. O sea, se ha desplazado hasta la posición 5. Mira, ¿listo? Hasta ahí. ¿Qué más? Dice, una vez que ya tengas el valor absoluto, ahora fíjate fuera del valor absoluto. ¿Qué pasa fuera del valor absoluto? Tienes un menos 2. ¿Qué significa este menos 2? Que ha habido un desplazamiento vertical. ¿Hacia dónde? Si ves el signo menos, un desplazamiento vertical hacia abajo, 2 unidades. Así, hasta el punto menos 2. Encontrarías el vértice y trazarías. Ya está. Listo. Ahí sería entonces, esto sería la gráfica, ¿sí? Eso sería otra forma de desarrollar a partir del
análisis que tú tengas de la regla de correspondencia con respecto al valor absoluto de X, nada más. ¿Está bien? Listo. Eso sería otra forma, chicos. Bueno, esta no es tan exacta porque recuerda o date cuenta, no tienes estos puntos de interceptos con el eje X ni con el eje Y, mientras que acá sí lo tienes, ¿no? Acá tienes estos puntos. Sabes cuánto vale él, y sabes cuánto vale todos los puntos, pero acá no. Pero tendrás una idea más o menos de cómo es. Lo que sí podrías encontrar acá sería el vértice, que sería el punto 5, menos 2. ¿Ya? ¿Listo? Está. Bueno, como te dije, es otra forma, lo vamos a dejar ahí. Por ahí tal vez lo usemos más adelante. Listo, sigamos chicos, sigamos que nos gana el tiempo. Siguiente pregunta. A ver, vamos abajo y ahora sí. Continuemos. Pregunta número 8. Nos pide determinar el valor máximo de la función. Ya. A ver, el valor máximo de la función. Listo. Mira. Esto está sencillo. Tú sabes, tienes que partir de lo siguiente. A ver, L es la función. L es la función. Entonces vamos a partir de lo siguiente, ¿está bien? Sabemos que este valor absoluto de X siempre va a tomar un valor que es mayor o igual a 0. Entonces partamos de él. Valor absoluto de 5X menos 15, sin importar qué valores obtengas o qué valor tome X, sabemos que este valor absoluto, chicos, siempre es mayor o igual que 0. De eso vamos a partir. ¿Está bien? Listo. Si este valor absoluto es mayor o igual que 0, el negativo de él, entonces multipliquemos ahora por menos 1, multiplicamos por menos 1 y obtendríamos menos el valor absoluto de 5x menos 15. ¿Listo? Y su negativo de él va a ser menor o igual a 0. Recuerda que cuando tú multiplicas a una expresión por un negativo y esa expresión pertenece a una desigualdad, el sentido de la desigualdad va a cambiar. Se volvería menor o igual que 0. Mira, tenemos esta parte de la expresión. Nos faltaría todavía sumarle 6. Entonces, por acá sumamos 6. ¿Está bien? Vamos a poner esto un poco más arriba. ¿Listo? Y ahora le sumamos 6. Si le sumamos 6, ¿qué obtenemos? Tendríamos 6 menos el valor absoluto de 5x menos 15. Y esto va a ser menor o igual que 6. Mira, entonces te está diciendo que esta función, este valor de acá, esta expresión, que representa f de x, ¿sí o no? O sea, representa la función. Tiene que ser menor o igual que 6. ¿Ah? Entonces, chicos, quiere decir que la función va a tener valores desde 6 hacia atrás, ¿no? O sea, menores que él. ¿Sí? Va a tener desde el menos infinito hasta el 6. Yo puedo decir por acá entonces, a ver, por acá, f de x pertenecerá al intervalo desde el menos infinito hasta el 6. ¿Sí? ¿Qué cosa quiere decir eso? Quiere decir que la función va a tomar todos los valores que sean menores que 6. Y como nosotros nos piden el valor máximo, pues él será el valor máximo, porque te das cuenta que el máximo valor que puede tomar esa función es 6, ¿cierto? No puede tomar otro valor, mira. ¿Sí o no? Porque máximo puede tomar 6, no puede tomar 7, no puede tomar 8, no puede tomar 6,1, no, el límite es el 6. Por lo tanto, ese sería su valor máximo, chicos. ¿Listo? Entonces, cuando nosotros queramos encontrar el valor máximo de una función, lo que tienes que hacer es hallar el rango, que es el rango de la función. ¿Te das cuenta que está entre menos infinito a 6? Él sería el valor máximo, pues. Él sería el valor máximo, no puede tomar más que él. Y él sería justo lo que te están pidiendo, ¿sí? Listo. Así nada más, chicos. Así nada más se resolvería esa pregunta. A ver, consultas, dudas, por favor. Preguntas, dudas. Todo claro, teacher. Ok, continuemos. Siguiente pregunta. Pregunta 9, mira, nos pide ayer el rango de la función. Nuevamente, hacemos lo mismo que en el ejercicio anterior.
Si tenemos f de x igual a 3 más valor absoluto de x menos 2, entonces lo que vamos a hacer es decir que este valor absoluto siempre tiene que ser mayor o igual que 0. Vamos a partir de él, ¿saben? Valor absoluto de x menos 2 tiene que ser mayor o igual que 0. ¿Qué hacemos ahora? Lo único que le faltaría a él sería sumarle 3. Si le sumamos 3 tendríamos 3 más el valor absoluto de x menos 2 mayor o igual que 0 y él ya sería la función, pues, ¿no? O sea que la función de x va a ser mayor o igual que, mayor o igual que 3, chicos, mayor o igual que 3. Acá no te olvides que se le suma 3. Por lo tanto, tú vas a decir el rango de la función sería, como dice mayores o iguales que 3, sería desde el 3 hasta el más infinito. Mira, es diferente, ¿ah? En el ejercicio anterior tendríamos menores o iguales que 6. Por eso pusimos del menos infinito hasta el 6. Acá dice mayores o iguales que 3. Por eso ponemos desde 3 hasta el más infinito. Queremos mayores que 3, ¿sí? Y como no tenemos límite superior, pues ponemos hasta el infinito. Ya está. Eso sería el rango entonces, chicos. Fácil, ¿no? Sencillo, entonces, ¿cómo hallar el rango? ¿Sí? ¿Listo? Preguntas, dudas, por favor, acá. Dudas, chicos, consultas. A ver. ¿No hay preguntas? Ok. Todo bien, teacher. Todo bien, teacher. Ok, ok. Muy bien, Luis, muy bien, Diego. Pregunta número 10. A ver. Tenemos la función f que valdría la raíz cuadrada del valor absoluto de x más 2. Y esto menos 3. Como nos pide el dominio, recuerden ustedes algo, chicos, el dominio está representado por los valores que va a tomar x. Y yo les dije, por lo general, el dominio va a depender de las restricciones que tenga x. ¿Y dónde encontramos esas restricciones? En las raíces cuadradas, en las divisiones, ahí vamos a encontrar algunas restricciones. Por ejemplo acá, que tengo una raíz cuadrada. Tú sabes que la raíz cuadrada, ¿no? Siempre debe ser solamente se puede obtener de un valor positivo o de 0. Entonces, quiere decir que esta expresión que está dentro de la raíz cuadrada tendría que ser mayor o igual que 0. Y es a partir de ahí de donde vamos a iniciar a calcular el dominio. Tendríamos el valor absoluto de x más 2 menos 3 tendría que ser mayor o igual que 0, ¿sí? Tendría que ser mayor o igual que 0. Listo. Resolvamos el. ¿Cómo se resolvía esto, chicos? Tendríamos valor absoluto de x más 2 mayor o igual que 3. Y esto se separaba en dos formas, ¿cierto? O sea, si yo quiero que sea mayor que 3, entonces lo primero es directo, que x más 2 sea mayor o igual que 3. O que x más 2 sea menor o igual que el negativo de él. Se separaba de dos formas, chicos. A ver, resolvamos. Acá tendríamos x mayor o igual que 1 o por acá x menor o igual que menos 5. ¿Y cómo se representaba estos dos? X menor o igual que menos 5 y x mayor o igual que 1. Diremos entonces que x va a pertenecer al intervalo. Mira, primero, de menores que menos 5, porque acá esta O representa una unión. Entonces sería del menos infinito hasta el menos 5. Esto es ya tema de desigualdades, que ya lo hemos tratado nosotros. Unido con los valores de x que van desde el 1 al más infinito. Listo, chicos. Y eso sería la respuesta para esta pregunta, porque te piden el dominio. Y recuerda que el dominio, pues, son los valores que toma x. Y justo es lo que acabamos de encontrar, ¿no? Mira, los valores que toma x. Ya está. La respuesta sería entonces, por acá, la D. ¿Listo? Ahí está. Entonces, no te olvides, ¿ah? Para hallar el dominio siempre revisa las restricciones. ¿Dónde encontramos restricciones? En raíces de índice par y en divisiones. ¿Está bien? Solamente ahí encontramos las restricciones. Muy bien. Listo. Consultas, dudas, por favor, acá. Esto no, mira, acá termina ya la parte del valor absoluto. Porque por acá ya viene inecuaciones, el tema de inecuaciones que hemos hecho nosotros con valor absoluto. Así que tienes que recordar esta parte también. ¿Ya? Este tema ya lo hemos trabajado. Listo. Continuamos, chicos. Siguiente pregunta.
Pregunta número 11. Dice, determina el área del triángulo que forma el eje X con la función f de x igual a valor absoluto de x menos 2. Ya. Lo primero que hay que hacer es graficar. ¿Cómo hacemos para graficar? Por acá vamos a decir, a ver. Primero hallamos los cortes, ¿está bien? Corte con el eje Y. Corte con el eje Y. ¿Listo? ¿Cómo se hace para llegar al corte con el eje Y? Se hace que x sea 0. Si x es igual a 0, entonces tendríamos que la función evaluada en 0 saldría valor absoluto de 0 menos 2 y f evaluado en 0 sería menos 2. O sea, el corte con el eje Y tendríamos como punto al 0, menos 2. ¿Listo? Eso es lo primero, chicos, ¿ah? Listo. Lo segundo que vamos a hacer es el corte con el eje X. Corte con el eje X. ¿Qué hacemos para hallar el corte con el eje X? Igualamos la función a 0. ¿Sí? Igualamos a 0. Entonces sería valor absoluto de x menos 2 igual a 0, valor absoluto de x igual a 2, y de acá obtenemos dos valores para x. Decimos, desaparecemos el valor absoluto, sería x igual a 2 o x igual a menos 2. Listo. Ahora graficamos, chicos, esos puntos. Graficamos esos puntos. A ver, tracemos nuestro plano cartesiano. Tracemos nuestro plano cartesiano, más o menos por ahí. Y luego encontremos, a ver, los puntos serían del 2 al menos, el 2 y el menos 2 son cortes en el eje X, o sea, por acá, a ver, 1, 2, y por acá, 1, 2, o sea, acá están los cortes, mira, acá y acá. Yo te pregunto, si ellos dos son los cortes, que sería el punto menos 2, y por acá el punto 2, chicos, ¿cuál es el punto medio de esos dos cortes? ¿Dónde está el punto medio? Dime. ¿Cómo se hacía para llegar al punto medio? ¿Cómo se hacía para llegar a ese punto medio? Era, este 2 le restabas menos 2, saldría 2 menos 2 saldría 4, y 4 entre 2 sale 2. O sea, quiere decir que 2 unidades después de él es el punto medio y 2 unidades antes. Acá está el punto medio. Ah, mira, está sobre el eje Y. O sea, quiere decir que él es el punto medio cuando x vale 0. El punto sería 0, menos 2. Entonces también ubiquemos este punto, mira. 1, 2, por acá. Entonces acá está el punto medio. Y la gráfica sería más o menos así, mira. La gráfica sería así y sería así. Listo, chicos, esa es la gráfica. Eso sería la gráfica de la función. ¿Qué nos está preguntando? Nos pide determinar el área del triángulo que forma x con la función f de x. O sea, el eje x con la función forma esta gráfica, mira. ¿Listo? Vamos a poner un poco más pequeñito. Ya, ahí está. ¿Listo? Esta es la gráfica o la región de la cual nos están pidiendo calcular su área. ¿Listo, chicos? Esa sería entonces la gráfica para, ¿no? Y la región de la cual nos piden su área. Es un triángulo. ¿Cómo se calcula el área del triángulo, chicos? Fácil. Entonces solamente hay que calcular cuánto mide esta distancia. Tú sabes cuánto mide esta distancia, lo puedes obtener. Y también cuánto mide esta distancia, ¿no? Que sería la altura, ¿no? Listo. ¿Cuánto miden esas dos? ¿Listo? A ver, pongamos su valor. L es menos 2, L es 2. ¿Cuánto vale esta distancia, chicos? Fácil, no restas. 2 menos menos 2 vale 4. Listo, ese sería 4. ¿Sí? No te olvides que este punto es el menos 2. Por lo tanto, si él es el menos 2, él también valdría 2 unidades. Entonces, nos piden el área por acá, el área S. Por lo tanto, S se calcularía, como es un triángulo, sería base que vale 4 por altura que vale 2 sobre 2. ¿Cuánto vale esto? 4 unidades cuadradas, ¿sí? Porque es área. Listo. Ya está. 4 valdría, chicos. ¿Sí? Entonces, mira, lo primero es encontrar la gráfica. Y luego, según la gráfica que tengamos, nos diga el problema. Dice, determinar el área del triángulo, ahí está, es un triángulo, que se forma entre el eje X es él es el eje X, y la función, acá está la función, entre el eje X y la función, esta región es triangular, es la que se forma, ¿sí? Listo. Esa sería la respuesta entonces, chicos. Sencillo, sencillo, mira.
A ver, preguntas, dudas, si hubiese. ¿Alguna consulta, chicos? ¿Nada? Ok, continuemos entonces. Listo. Siguiente pregunta. Pregunta número 12. ¿Listo? Nos pide determinar este área. Ya. A ver, vamos a mover un poquito. Vamos a utilizar ese gráfico. Vamos a dibujarlo nosotros. A ver, tenemos por acá. Mira, la gráfica nos están dando es el por acá. Y nos dan más o menos algo así. Por acá y por acá. ¿Listo? Ya está. Nos están pidiendo, chicos, calcular este área. En este área de acá. Listo, chicos. Ese área nos están pidiendo. ¿Qué hacemos para calcular ese área? Solamente lo único que tenemos es la regla de correspondencia de la función. Esta función f de x tiene como regla de correspondencia igual a 3 menos valor absoluto de x menos 2. ¿Listo? ¿Cómo encontramos ahora el área? ¿Qué necesitamos para hallar el área primero? Lo que necesitamos sería esta distancia, mira, esta distancia de acá. Necesitamos, porque es una región triangular, necesitamos esta distancia. Y necesitamos también esta distancia, que vendría a ser la altura, ¿no? Esta distancia de acá. Nada más. Con esas dos distancias, chicos, ya podríamos calcular el área. A ver. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos para encontrar? Mira, estos puntos que tú estás observando por acá, nosotros lo conocemos. Sabemos cuánto vale. Es el intercepto. Entonces, por acá decimos, en los cortes con el eje X. Corte con el eje X. ¿Qué se hace para hallar el corte con el eje X? La función lo igualamos a 0. ¿Listo? A ver, igualamos a 0 la función. La función es 3 menos el valor absoluto de x menos 2. ¿Listo? Esto vale 0. Entonces te quedaría por acá, él pasa al otro lado, quedaría que 3 es igual al valor absoluto de x menos 2. ¿Sí? Y de acá sale dos valores, ¿no? Porque vas a decir x menos 2, desaparecemos los paréntesis e igualamos a la cantidad que tenemos ahí, en el otro lado de la igualdad, y por acá también igualaríamos, pero al negativo de él, o sea, menos 3. De acá tendríamos que x vale 5, y por acá tendríamos que x vale ¿cuánto? Vale menos 1. Esos puntos que estamos encontrando son los puntos de corte, pues. Entonces por acá tendrías, mira, este punto de acá vale menos 1, y este punto de acá vale 5. ¿Cómo encuentras este punto de acá? A ver, primero, de menos 1 a 5, ¿cuánto hay? Hay 6. Hay 6 unidades de distancia, ¿sí o no? Listo, si él es 6, acá debería haber 3 y acá también debería haber 3. ¿Sí? Acá, porque este punto es el punto medio. Entonces este punto de acá sería ¿quién? Sería el 2, ¿sí o no? Menos 1 más 3 es 2 y 2 más 3 es 5, dado que todo es 6. Y si él es 2, ¿cómo obtenemos este valor? Vamos a ponerle este valor, a ver, un B. ¿Ah? ¿Cómo obtendríamos este valor? Él sería el punto 2, B. ¿Sí o no? ¿Sí? Que sería el vértice también, ¿no? Y hasta entonces tú vas a decir, como 2, B pertenece a la función, entonces tú vas a decir que la función evaluado en 2 debería ser igual a B. ¿Y cómo es la función evaluada en 2? Evaluemos, saldría 3 menos el valor absoluto de 2 menos 2, esto es igual a B. ¿Cuánto sale B? Saldría 3. B vale 3. Ah, o sea, él vale 3, mira. Él vale 3. Si él vale 3, entonces esta distancia de acá también vale 3 unidades. Listo, chicos, creo que ya tenemos todo, ¿no? Ya tienes todo, ya mira. ¿Sí? Si ya tienes todo, entonces, por acá vas a decir, entonces, el área de esta región S se calcularía como base, que vale 6,
por la altura que vale 3 y esto sobre 2. ¿Cuánto saldría? 18 sobre 2, 9 unidades cuadradas. ¿Listo? Ya está. Eso sería la respuesta a esta pregunta entonces. Mira, pregunta bonita y pregunta tipo tu quiz y tipo tu examen también, por favor. Va a venir, ¿ah? Va a venir. ¿Listo? A ver, ¿alguna consulta, alguna duda, por favor, acá en esta última pregunta? Todo claro, teacher. Ok, si todo está claro, entonces, chicos, creo que ya hemos llegado a la parte final de nuestra resolución de ejercicios, ¿no? Listo.